Muy buen día, queridos amigos. Un placer de nuevo estar aquí con vosotros. Es un placer para mí presentar esta próxima ponencia en la que vamos a deleitarnos con Guznara Villalobos. Desde Venezuela, Guznara Villalobos nos va a exponer una ponencia que lleva por título La sabiduría del ser, 360 grados, de vuelta al origen. Vamos a comenzar la exposición de Guznara. Ella no va a poder, en principio, entrar porque ahora mismo está en Venezuela y no hay electricidad, pero si ella se pudiera conectar más adelante para responder preguntas, al final habría preguntas. ¿Ok? Entonces vamos a disfrutar ahora de su ponencia grabada y esperemos que ojalá le llegue la electricidad. Y para quien no conozca a Guznara, voy a hacer una pequeña presentación de ella. Guznara actualmente trabaja como asesora y acompañante psicoespiritual. Es promotora de la paz, canalizadora del amor y divulgadora de la sabiduría milenaria ancestral y de las verdades infinitas del ser. Ella estudió dirección y administración de empresas y agroalimentación. Está titulada como consejera y asesoramiento espiritual. Actualmente es directora del Centro de la Sabiduría Antigua, que tiene más de 27.000 seguidores en las redes, en este caso en Facebook. Se define como chispa divina y viajera estelar, en esta ocasión viviendo una experiencia humana. Es servidora de la luz, del amor, de la paz. Su frase, la que le caracteriza, Linda, es la paz, es una energía viva que se mueve, que se agita, que palpita. No se trata de buscarla, sino de canalizarla, extraerla y proyectarla, porque la paz es un estado del ser y es un atributo del alma. Pues ahora sí, vamos a disfrutar, vamos a poner la ponencia de Guznara y vamos a disfrutar de ella. Muchísimas gracias a todos y vamos allá. Muchas personas se preguntarán por qué hay que regresar al origen, por qué hay que retornar al punto de partida, qué significa hacer un giro de 360 grados, para qué, con qué finalidad. Si ya hemos avanzado en un camino, si ya hemos transitado, hemos vivido experiencias que nos han llevado a un despertar, ¿por qué tenemos que nosotros regresar a ese punto de partida? Esto no implica un retroceso o una involución, y la respuesta es no. No significa esto una involución ni un retroceso, por cuanto ya precisamente en ese transitar, en ese caminar y en ese recorrido, nosotros vamos llegando a ciertas estaciones en las cuales vamos adquiriendo todo ese cúmulo de experiencias, de aprendizajes y de enseñanzas que nos llevan a una apertura de conciencia, que nos llevan precisamente a una evolución. Entonces, la involución o el retroceso no están planteados, no existen, no son. Y en los mundos evolucionarios, que precisamente se llaman evolucionarios porque son mundos de progreso, de evolución, de ascenso, no existe la involución, no existe el retroceso. Puede que cada uno de nosotros en algún momento nos estanquemos, nos estacionemos en alguna experiencia porque ha sido dura para nosotros y porque simplemente no hemos tenido la voluntad para enfrentarla y no la hemos superado. Cada quien tiene su conciencia, cada quien tiene un camino y un recorrido totalmente auténtico, único, personal e individual. Nadie tiene un recorrido igual al del otro y por lo tanto no debemos juzgar el camino de los demás. Todos tenemos un camino particular y tenemos una manera de reaccionar ante las situaciones que se nos presentan de acuerdo
a lo que hemos vivido anteriormente. Esto quiere decir que ese aprendizaje, ese cúmulo de experiencias que nosotros tenemos, al final nos va a llevar a tener más fuerza, nos va a volver más fuertes, valga la redundancia, para enfrentar todo lo que se nos avecina, porque siempre vamos a tener experiencias de mayor envergadura y para ello nos preparamos. Cada cosa que vivimos nos está preparando para el siguiente paso, para el siguiente escalón al cual vamos a llegar. Entonces no se trata de ninguna involución, no se trata de un retroceso, se trata de que en cada estación de nuestros recorridos que hagamos en nuestras vidas, vamos adquiriendo, vamos llenando la mochila de esos aprendizajes, de esas enseñanzas y vamos abriendo la conciencia a nuestra propia sabiduría innata, porque no se trata de adquirir nada externo, ya todo lo tenemos de manera interna, ya somos sabios de manera innata, tenemos facultades, dones, virtudes y habilidades que provienen de la fuente. Esa sabiduría que todos tenemos intrínseca proviene de la fuente, no tiene absolutamente nada que ver con lo externo. Lo externo simplemente nos está ayudando a descubrirla, nos está ayudando a proyectarla, a sacarla. Y precisamente las experiencias que nosotros vivimos en nuestras vidas nos hacen que nosotros nos volvamos a esa sabiduría, que extraigamos de nosotros mismos todo ese conocimiento, toda esa sabiduría inmanente que está dentro de nosotros, porque somos los depositarios, los contenedores, y esa sabiduría está igualmente en cada uno de los seres que pueblan los universos. En cada corriente de vida está esa sabiduría. No es exclusiva de los seres humanos. Todos somos contenedores y poseedores y depositarios de esa sabiduría. ¿Ok? Entonces, ya sabiendo que no vamos a involucionar ni a retroceder y que es un recorrido, es un giro de 360 grados para llegar a ese punto de partida, voy a irles transmitiendo una serie de láminas, las cuales muestran cómo nuestros antepasados, cómo esas corrientes filosóficas, culturas, tradiciones y cosmogonías de la antigüedad tenían muy claro que todo es un ciclo, que todo se repite, que todo vuelve al punto de partida. Y una de las culturas que más nos han nutrido en este aspecto han sido las culturas griegas, las culturas de Oriente, que nos han permitido visualizar de alguna manera todo ese conocimiento, toda esa sabiduría y que nos han dado luces de que debemos regresar, de que siempre vamos a retornar a ese punto de partida, a la fuente. ¿Ok? Entonces, el primer símbolo que tenemos para mostrarles es el símbolo de la espiral cósmica, que es un símbolo que está presente en todos en todas las fuerzas naturales. Si bien la han podido observar en las nebulosas, en los huracanes, en los caracoles, en las flores, en las frutas y en cada manifestación biológica y natural se encuentra presente la espiral cósmica y es una evidencia, es una muestra muy real de que todo se repite, de que todo vuelve al origen. Y es un sello, es una marca que inclusive tenemos en nuestros dedos, como las huellas digitales. Si se fijan, es también como una pequeña espiral que nos muestra que todo retorna al lugar de partida y todos nosotros de alguna manera regresaremos a ese paraíso, a esa fuente principal, a ese creador, a ese ser, a ese hogar al cual todos pertenecemos y del cual todos somos hijos. ¿Ok? Entonces, la espiral cósmica es un símbolo del ciclo de la vida, es un ciclo interminable. Ya nos fijamos en las estaciones que se repiten cada año y los procesos naturales siempre son cíclicos. La historia es cíclica, no es lineal. Todo se repite, todo vuelve al punto de partida. Todo lo que ocurrió ocurrirá nuevamente. Ocurrirá
con nuevos personajes, con nuevas tecnologías, con nuevas situaciones, pero va a ocurrir de la misma forma, el mismo sentido, y siempre va a tener la misma finalidad, que es la evolución y el progreso de todas las formas, de todas las especies, de todos los reinos, de todos los astros y de todas las formas vitales de los universos. El puente, la espiral cósmica es el puente entre el macro y el microcosmos, porque el micro y el macrocosmos es lo mismo, siempre están unidos, es una unión indisoluble, así que siempre vamos a retornar a él. También tenemos el triskel, que es un símbolo celta del universo infinito, y nos manifiesta lo perenne, lo que no se acaba. Si se fijan, son 3 espirales unidas, ¿ok? Estas 3 espirales nos manifiestan que hay 3 ciclos que se repiten, ¿ok? Y que siempre va a estar presente la repetición y la vuelta al origen. En el arte rupestre de nuestros primeros habitantes de esta esfera también se presenta este símbolo de la repetición, de la vuelta al origen, porque nuestros primeros habitantes también sabían que la vida es un inicio, es un transitar y un regreso, un retorno al principio, al punto de partida. Tenemos el Ouroboros, que es un símbolo del eterno ciclo. Si se fijan, es una serpiente o un dragón engullendo su cola y significa la naturaleza cíclica de las cosas y la idea del eterno retorno. De eso que les estaba hablando, de la eterna historia que siempre se repite con diferentes personajes, diferente tecnología, diferentes situaciones, pero que siempre nos lleva al mismo sitio, que es la evolución. Y esta imagen que les mostré anteriormente, el Ouroboros, está muy relacionada también con el Sísifo, que es un personaje de la mitología griega que está condenado al inframundo, ¿ok? Y cuyo castigo consiste en una penosa tarea de empujar cuesta arriba a una roca hasta la cima de una montaña. Y que cuando esa roca llega al punto del más alto nivel, llega al tope, rueda nuevamente hasta el pie de la montaña. Y este Sísifo está obligado a recomenzar su labor nuevamente. Así y así y así durante toda la eternidad. ¿Ok? Esto nos muestra que es infinito, que todo esto de los ciclos es infinito, que siempre va a ser la misma constante, que siempre se va a repetir todo, que siempre vamos a llegar al mismo punto de partida. Ya sabemos que con nuevos entendimientos, nuevos conocimientos, nueva sabiduría, y que esto no implica para nada un retroceso ni una involución, y que la involución no está planteada y no está dada en los universos, porque la ley que prima en los universos es la ley del progreso, la ley de la evolución y del ascenso. Jamás vamos a involucionar. Entonces, el Ouroboros y el Sísifo están estrechamente relacionados. Y de allí vamos a pasar a una parábola, a una enseñanza, a un mensaje que está intrínseco en la historia del hijo pródigo. Una parábola muy importante, muy significativa, que nos comunicó Immanuel Micael, Jesús de Nazaret, y la cual traigo porque me parece que tiene mucha relevancia y que está muy vinculada, que es muy significativa y que llega precisamente a esta idea del retorno al hogar, el hijo pródigo, ¿ok? Y se trata de 2 hijos, o mejor dicho, de un padre que tiene 2 hijos. Esta historia, esta parábola se la cuenta Jesús a sus discípulos porque Jesús siempre utilizaba esta figura de la parábola como manera didáctica, como manera más pedagógica y más elocuente para enseñarle a sus discípulos, para que ellos llegaran a un mayor entendimiento de las cosas, por cuanto muchos de ellos tenían muy poca educación, eran seres muy, ignoraban muchas cosas, y para él llegar profundamente
a ese entendimiento o para hacerles entender más profundamente toda esta enseñanza, él acudía a esta figura de la parábola, que es muy usada, que es muy buena porque a manera de historia, a manera de cuento, se convierte en una forma muy, muy buena para que las personas comprendan el mensaje. Trae una enseñanza intrínseca. El hijo pródigo. Y la parábola del hijo pródigo está en el Evangelio de Lucas, capítulo 15, de versículos del 11 al 32, en el Testamento, en el Nuevo Testamento de la Biblia. Y se refiere a un padre que tenía 2 hijos. Y estos 2 hijos siempre le acompañaban y le ayudaban en todas sus cosas. El padre tenía una finca y era poseedor de grande fortuna. Entonces, uno de sus hijos, en algún momento de su vida, se fastidió, se hartó y quiso salir de esa finca, quiso salir de esa vida con su padre y con su hermano, y le pidió a su padre que por favor le otorgara, que le diera su fortuna, su parte de la fortuna, para él salir a experimentar. Fíjense bien esta figura, es muy importante. Él quiso salir a experimentar, a experienciar, quiso abandonar ese estado de confort para salir al mundo, a experimentar, a vivir, a palpar, a sentir otras cosas. ¿Ok? Y su padre le otorga esa fortuna, le da esa herencia, esa parte de la herencia para que él haga uso de ella por fuera, se vaya al mundo a disfrutar de esa fortuna. Entonces el muchacho se va y en esa vivencia que él tuvo por fuera de su casa, de su hogar, él pasó una serie de situaciones, él vivió muchas cosas, él hizo goce, disfrute de todo ese dinero, de toda esa fortuna, gozó, bailó, comió, bebió, disfrutó, y llegó un momento en el cual se vio en una situación caótica por cuanto ya su fortuna se la había consumido. Y en ese momento, ese país donde él se encontraba también estaba en la debacle económica, también había caído en una crisis, y él no tuvo más remedio que pedir limosna, que suplicar a las personas que lo auxiliaran, que lo ayudaran. Y ya viendo que estaba en una situación de mucho dolor, de mucha tristeza, no tenía con qué comer, no tenía cómo vestirse, estaba harapiento y sucio, decidió regresar a su hogar, a su casa con su padre. Y emprendió la marcha hacia su casa, el retorno al hogar. Fíjense en esta parábola porque es un ejemplo sumamente importante de que hay un regreso, de que hay un retorno al hogar. Y este hijo regresó al hogar y suplicó a su padre que le diera el trato que le daba a sus criados, que pensando que su padre de alguna manera iba a estar molesto, iba a estar decepcionado porque él había salido del hogar y había derrochado todo el dinero, pensó que su papá no lo iba a recibir de una manera digna y suplicó que por favor le dejara permanecer allí, aunque sea con los siervos, para tener aunque sea la comida y el pan que él necesitaba para vivir. Su otro hijo, que estaba en el campo, trabajando, haciendo sus labores diarias, se acerca al hogar y ve que el hijo también ha llegado, el otro hijo de su padre, y que su padre, al ver que él regresó, le había ofrecido un banquete, una fiesta de recibimiento. El padre envió a sus siervos a que le colocaran sus mejores galas y que le colocaran su anillo, el anillo de su linaje, el anillo que le correspondía como hijo de él. Entonces su hermano pregunta que qué sucede, que porque hay una fiesta, una celebración allí que no se le explica, y los siervos le comunican a ese hermano que su otro hermano llegó
y que su padre está regocijado, está feliz por la vuelta de él al hogar. Entonces él se dirige a su padre y le dice, Padre, ¿por qué si yo he estado contigo todo este tiempo y he cumplido a cabalidad todo lo que tú me has mandado a hacer? He sido tu hijo más obediente, más sensato. ¿Por qué tú a mí no me has ofrecido nunca un banquete, una celebración de esta magnitud? Y mi hermano que ha estado por fuera derrochando toda la fortuna, el dinero que tú le has otorgado, porque a él sí le recibes de esta manera y le das esta bienvenida tan suntuosa, tan de tanta envergadura. Y el padre le responde, mi hijo había estado perdido y ha sido hallado. He allí que mi hijo estuvo muerto y ha vuelto a la vida. Entonces, esta parábola, este mensaje es tan elocuente, es tan diciente, es tan manifestador de la verdad que no tiene mucha explicación. Ya todos lo estamos viendo en este mensaje, en esta parábola, de cómo el hogar siempre está dispuesto, el hogar siempre está presto, nos espera, siempre tiene los brazos abiertos para cada uno de nosotros. ¿Ok? Y esa fuente divina, esa deidad, ese ser supremo que nosotros todos conformamos y que somos, siempre estará allí para nosotros. Jamás nos va a despreciar, hagamos lo que hagamos. Siempre nos vamos a equivocar, siempre vamos a errar, siempre vamos a caer, pero nos vamos a levantar y un día vamos a regresar, a retornar a ese hogar maravilloso que todos somos y que todos contenemos. Y que esa fuente va a estar siempre presta y dispuesta a recibirnos con la mayor alegría, con la mayor felicidad y nos va a dar el lugar que a todos nos corresponde. No vamos a llegar para ser humillados y no vamos a llegar para ser juzgados de ninguna manera. Vamos a llegar para ser recibidos con amor, porque el regreso al hogar implica un despertar, implica el saber que nosotros pertenecemos a ese lugar y que somos magnánimos, que somos seres puros, pulcros, inmaculados. Y en ese despertar vamos a proceder en consecuencia. No significa que vamos a despertar y que todo lo que hicimos va a quedar así, para nada. Todo tiene una consecuencia. Y todo lo que nosotros emitimos, todo lo que hacemos, pensamos, decimos, tiene una consecuencia, tiene un resultado. Y ese resultado nosotros todos lo vamos a ver. ¿Ok? Y allí es cuando nosotros vamos a purificarnos, nos vamos a llenar de esa pureza, de esa dignidad que necesitamos para regresar al hogar. ¿Ok? Así que no quiere decir esto que nosotros vamos a despertar y vamos a quedar ilesos de todas esas cosas que hemos realizado que no han estado bien. Nuestros errores siempre traen consecuencias y esas consecuencias también son parte de ese mismo despertar que nosotros tenemos, que nosotros vamos a realizar alguna vez. Entonces, acá tenemos otra lectura, otro ejemplo que está contenido en el Génesis bíblico y que nos demuestra que nosotros como individualidades, como seres divinos que partimos de la fuente, vamos a regresar a ella y que esa pérdida del paraíso de Adán y Eva significa ese olvido, significa que este sufrimiento que nosotros tenemos, este dolor, esta idea de la separación que nos hace sufrir, no es más que el olvido de quiénes somos, del lugar al cual pertenecemos. Y eso significa la pérdida del paraíso. El paraíso es la fuente, el paraíso es esa deidad, ese lugar a donde todos pertenecemos y que vamos a regresar. Ese paraíso perdido del cual habla la Biblia se debió
a un error y ese error se puede corregir, es un error corregible. No es un pecado que arrastremos y que carguemos porque otros lo realizaron. No, simplemente lo hemos venido arrastrando. ¿De qué manera? Porque no los hemos creído. Y de generación en generación nos han transmitido nuestros ancestros, nuestros antepasados, nuestros antecesores, nos han transmitido esa idea de la separación de la fuente, de que somos separados, de que la unión no existe, de que estamos aislados de la fuente. Y ese ha sido nuestro dolor, nuestro sufrimiento desde que partimos. La pérdida del paraíso es el olvido de quienes somos y el olvido de que pertenecemos a la fuente. Vamos hacia otro ejemplo con una frase de la antigüedad. Una frase que para mí es de suma importancia también y que muchas filosofías, muchas religiones, muchas corrientes de la nueva era la han traído ahora y la han transformado. De alguna manera han cambiado sus palabras, pero el sentido es el mismo. Conócete a ti mismo y conocerás a los universos y a los dioses. Es una frase que está inscrita en el oráculo de Delfos, en la antigua Grecia, y que significa que nosotros debemos introducirnos en nosotros mismos, conocernos, descubrirnos, acudir a ese mundo interno del cual muchos se han olvidado y que muchas personas a lo mejor no tienen ni la menor idea de que existe ese mundo interno, transpersonal, que no tiene que ver nada con el ego, que no tiene que ver nada con lo externo y que indudablemente es lo que realmente somos. Ese mundo interno no es eh, algo que está fuera de nosotros, no, y que debamos descubrir afuera, es precisamente ese centro, ese lugar ignoto para muchos que no han descubierto y que al introducirnos en ese mundo de nosotros mismos, en ese interior sagrado, vamos a descubrir los universos y a los dioses. Una vez que nosotros descubrimos esa parte nuestra, nos introyectamos, nos introducimos en nosotros mismos, nos damos cuenta de que todos somos iguales en alguna manera. En esencia, todos somos iguales, todos. Tenemos particularidades, tenemos situaciones diferentes, vidas diferentes, experimentaciones diferentes, pero en esencia todos somos iguales. Por eso, cuando nos conocemos a nosotros mismos, conocemos los universos y a los dioses, porque todo es lo mismo, porque todo está vinculado, todo está conectado. Y los universos ciertamente son parte nuestra y nosotros parte de los universos. Los procesos que se dan a nivel universal en el cosmos también se repiten y se dan dentro de nuestro cuerpo, dentro de nosotros mismos, ¿ok? Todos esos procesos naturales son una réplica de lo que ocurre en nosotros también. Y conoceremos a los dioses. ¿Por qué? Porque nosotros, cada uno de nosotros somos dioses en potencia. No somos conscientes de esa potencialidad, no somos conscientes de esa deidad que somos, de esa magnanimidad que tenemos, de todo ese potencial, todas esas facultades que nosotros tenemos y que somos, la hemos heredado, es innata en cada uno de nosotros. Entonces, conócete a ti mismo y conocerás a los dioses. Es un ejemplo más de que nosotros debemos llegar a ese lugar interno, debemos introducirnos en cada uno de nosotros para llegar a ese lugar y descubrirnos. Y al descubrirnos, automáticamente estamos retornando a la fuente, retornando a lo que somos. Últimamente se ha puesto en el tapete mucho la idea de el niño interior. El niño interior porque nosotros realmente somos inocentes, somos seres muy pulcros, muy puros, pero que lo olvidamos porque
con tantas cosas de la cotidianidad, con tanta creencia, tanta superstición que se nos va introduciendo desde que somos niños, vamos perdiendo ese candor, esa luz, esa radiación y esa vibración tan alta que nosotros traemos cuando llegamos acá, cuando despertamos esta experiencia vital. Entonces, el conocernos a nosotros mismos también nos lleva a esa niñez, a esa infancia, a esa pulcritud, a esa inocencia que todos somos. Y automáticamente nos hace retornar a la fuente, al hogar. Entonces, esta frase para mí es de suma importancia y se las quería traer para que la vieran como ejemplo de que siempre vamos a retornar al hogar. Esta frase que les estoy poniendo acá, el in media virtus de Aristóteles, que es una frase que para mí es muy importante y está plasmada en mi mente desde hace muchos años, desde que era muy joven, por cuanto me dejó una huella, me dejó un impacto sumamente grande y la tengo vigente y la aplico, la trato de seguir y de llevar en todas mis cosas, en todos mis movimientos, en todos mis pensamientos. Siempre trato de tenerla muy presente porque me parece sumamente importante, porque me parece relevante y de capital importancia para nosotros llegar a ese sitial de honor que nosotros queremos llegar, y es la fuente, ¿ok? El retorno a nuestro hogar. Y el in media virtus menciona que debemos estar en un equilibrio en todas las cosas, que siempre debemos ubicarnos en el medio de la balanza, que no debemos posicionarnos. Aristóteles lo dejó muy claro. La virtud se encuentra en el equilibrio, en posicionarnos en el medio, en no estacionarnos en ningún polo, porque al estacionarnos en el otro polo, en cualquiera de los polos extremos, estamos saliéndonos del orden universal, estamos poniéndonos de espaldas a la vida, a lo real, a lo verdadero. Estamos prácticamente saliéndonos de ese balance natural en el cual debemos estar. Y si se fijan, todo en exceso es malo. Ya nos lo decían nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros vecinos y todos esos ancestros que nos han dejado siempre consejos y frases importantes, siempre nos los dijeron. Todo en exceso es malo, ¿ok? Y mucho de aquello que pretendemos o de que creemos que sea bueno, al exagerar, siempre se va a convertir en algo no tan bueno. Entonces, el in media virtus es ese espacio que dista lo mismo entre ambos extremos, ¿ok? Debemos ubicarnos en el medio de la balanza, en todas nuestras cosas. No ser exagerados ni de una cosa ni de la otra. Y siempre mantener el equilibrio en todos nuestros actos, en nuestra mente, en todo lo que emprendamos, en todo lo que hagamos. Ni muy alto en el cielo, ni muy bajo en la tierra. Debemos estar en el medio. Somos seres espirituales, pero estamos en un cuerpo. Y eso implica que también este cuerpo debemos cuidarlo, protegerlo y santificarlo, valorarlo. No vamos a exagerar tanto que vamos a ser tan etéreos, ni vamos a ser tan terrenales que abandonemos nuestra espiritualidad y la echemos a un lado. Siempre se trata del equilibrio, de mantenernos en el medio de todo lo que hagamos. ¿Ok? Vamos con la otra frase importante que me parece para mencionar en esta ponencia. Y es otra frase de Jesús de Nazaret del Nuevo Testamento, que dice: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y acá Jesús está muy en concordancia con la frase anterior de ubicarse en el medio y de darle a cada cosa su correspondencia, de darle a cada cosa su lugar y su realidad. ¿Ok? Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Esto implica que al mundo o en el mundo donde nos desenvolvemos debemos estar siempre claros y debemos hacer las cosas lo mejor posible. ¿Ok? Si nosotros transitamos por este mundo y tenemos una serie
de reglamentos, de leyes, de normas y de situaciones con las cuales debemos cumplir, que son nuestros deberes, debemos hacerlo, ¿ok? Y también tenemos la parte espiritual y también nos debemos a ella. Y esto implica nuevamente lo que ya les mencioné, el equilibrio en todas las cosas, ni tan terrenales ni tan etéreos, ¿ok? Y Jesús de Nazaret nos los dejó en Mateo 22, capítulo 15, versículo 21. Está contenido este mensaje en el Nuevo Testamento bíblico. Otra frase de Jesús de Nazaret que nos invita al retorno, a la vuelta al origen, es esta frase tan maravillosa, tan importante, que para mí representa mucho también y que muchos de nosotros en estos momentos la necesitamos más que nunca. La necesitamos para, como un elixir, como un bálsamo, para que nos suavice este momento tan duro que estamos viviendo. Dejad que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Y esto significa que nosotros debemos retornar a esa niñez, a esa vibración alta de la pulcritud, a esa vibración de la ingenuidad, de la inocencia, a ese candor. Debemos retornar a ello y ya sabemos que automáticamente retornando a ello iremos al reino de los cielos, porque ese reino de los cielos del cual habla Jesús es el hogar, es el origen, es la fuente, ¿ok? Y ya sabemos que el paraíso, el reino de los cielos, la tierra prometida y todas esas alegorías, todos esos ejemplos y todas esas frases que han dejado, que se han dejado plasmadas en los diferentes libros, en los diferentes textos de nuestra historia, nos invitan al retorno a nosotros mismos, al hogar, a la inocencia, a la fuente. Y dejad que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Es una frase en extremo elocuente y que nos invita, como ya les dije, a retornar a esa infancia, a esa niñez, a esa inocencia que nosotros somos. Otra frase de mi querido Jesús de Nazaret, mi sublime peregrino, Immanuel Micael, que también está en el Nuevo Testamento, en Juan 10, capítulo 10, versículos 30-32, que dice que mi Padre y yo somos uno. Esta frase también es muy elocuente y manifiesta una gran verdad, la verdad de que somos unidad, de que nosotros estamos unidos indisolublemente a todos y a todo, de que somos un cuerpo único y de que nada ni nadie está separado. La separación es tan solo una ilusión que ha planteado el ego desde nuestros inicios como para experimentar en esta experiencia, en esta vida, en esta forma en la cual nosotros nos hemos manifestado. Hemos querido experimentar la separación. Y esa separación, como ya les dije, nos ha traído sufrimiento, dolor, situaciones caóticas y nos ha dejado mucha enseñanza, mucho aprendizaje, pero al final siempre nos ha invitado a regresar al hogar. Mi Padre y yo somos uno, nos indica y nos muestra de que somos un solo cuerpo, de que somos unidad. Y de esta unidad les quiero hablar. Cuando nosotros decimos retornar al hogar, vamos a retornar a esa unidad, a ese cuerpo magnánimo, supremo que todos somos y que conformamos. La unidad es lo que debe prevalecer. Y hay muchas frases con referencia a la unidad, que hay una muy famosa que dice que en la unión está la fuerza. Y es totalmente cierto, en la unión está la fuerza. Cuando nosotros nos dividimos, cuando nos separamos, cuando nos sentimos seres aislados unos de los otros, obviamente no vamos a lograr nada, lo logramos todo en unión. Si bien es cierto que cada quien es una individualidad y que debe experimentar sus cosas
debe experimentar sus vivencias para tener esa sabiduría, para descubrir, para tener esa elevación de conciencia. También como unidad nos debemos apoyar, nos debemos ayudar, nos debemos dar siempre ese espaldarazo. Y cada uno de nosotros somos maestros de los demás. Somos aprendices y somos maestros. Y en este tránsito vital siempre cumplimos esos dos roles, tanto de aprendices como de maestros. Y la unidad es semejante a un puzzle que tiene varias piecitas y que cada una de esas piecitas, cada uno de esos organismos cumple una función, al igual que un cuerpo humano. Cada órgano es digno, cada órgano cumple una función digna. Nadie es menos que los demás y nadie es superior a los demás. Todos somos iguales. Nuestra importancia es la misma para el cuerpo, para la unidad. Cada quien cumple su función, cada quien aporta e importa. Nadie está de más, nadie está de menos. Todos somos y conformamos el mismo cuerpo y todos tenemos la misma relevancia y la misma importancia para la unidad. La unidad siempre nos va a apoyar, siempre nos va a ayudar, siempre nos va a aportar los elementos, las herramientas y todas esas cosas que nosotros necesitemos para cumplir con nuestra función a cabalidad. Entonces, cuando nosotros nos sentimos en la unidad, cuando nosotros vibramos en la frecuencia de la unidad, estamos retornando al hogar, es automático. La misma palabra lo dice, unidad, unidad. Estamos en la unidad, en el hogar, en la fuente total. ¿Ok? Y les paso esta lámina de religión religare, porque también me parece muy importante explicarles este detalle. Si bien es cierto que muchos en este momento negamos, no queremos saber nada de las religiones, queremos, nos planteamos otro tipo de doctrina, o si se quiere, no queremos adoctrinarnos, pero no queremos saber nada de las religiones por cuanto han tenido una tradición un poco negativa ante nosotros, pues nosotros hemos juzgado como negativa las religiones. Y sin embargo, las religiones también han aportado, han ayudado a la evolución de esta humanidad. Han tenido sus errores, han tenido sus fallas, pero también han aportado en gran manera para que la humanidad de alguna forma haya evolucionado, haya avanzado. Y todo ha sido un escalón más, todo ha sido un tránsito, una estación más. Las religiones son estaciones que todos debemos pasar, que todos debemos transitar. Entonces, despreciar a las religiones tampoco es lo adecuado, tampoco es la idea, por cuanto las religiones han tenido seres muy especiales que también han dejado un legado. Los místicos católicos, como la Madre Teresa de Calcuta, todos esos seres, San Juan de la Cruz y otros que han llamado santos la Iglesia, han dejado un legado, han dejado una enseñanza, un aprendizaje para cada uno de nosotros, han sido motivo de inspiración para cada uno de nosotros. Entonces, esto de religión religare, lo traigo porque la palabra religare, porque religión viene de la palabra religare, y religare quiere decir religarse, volver a unirse con la divinidad, volver al hogar. Y acá lo vuelvo a traer. El tema de hoy se llama volver al origen. Y religión religare implica esto mismo. Cuando nosotros buscamos religarnos, unirnos, volver a unirnos con esa deidad, con esa fuente, estamos en una religión. Automáticamente. Una cosa y la otra. Cuando estamos en una religión nos estamos uniendo a la fuente, y cuando nos estamos uniendo a la fuente estamos religados. Estamos en una religión, lo queramos o no. ¿Por qué? Porque la palabra religión significa
volver a unirnos a Dios, a la deidad, a la divinidad, a la fuente infinita a la cual pertenecemos. Entonces, ya le estamos dando otro sentido a la palabra religión. Y me pareció importante traerlo por cuanto se ha satanizado, se ha tergiversado mucho el sentido y la orientación de esta palabra. La atención plena. Para nosotros regresar a esa mónada divina, a ese paraíso, a esa fuente, a ese lugar, a ese punto de partida magnánimo, nosotros debemos tener muy, pero muy presente que debemos estar atentos, debemos estar en un estado de presencia. Muchos de los que me conocen saben que yo siempre les deseo un feliz instante presente, porque es lo único que tenemos, es lo único que somos. El pasado ya sabemos que es algo que no existe, que ya transcurrió, que ya dejó de ser, y el futuro ya sabemos que no ha existido, no ha sucedido. Y debemos ya plantearnos la idea definitiva de vivir en el estado de presencia, de vivir en un estado de atención plena, en una forma ya definitiva, mirar el aquí y el ahora, que es la única manera, la única forma en la que podemos estar. No podemos amar en el pasado, no podemos amar en el futuro, no podemos respirar en el pasado, no podemos respirar en el futuro. La única forma de respirar, de sentir, de palpar, de vivir es en el estado de presencia. ¿Ok? Y esto implica atención plena, involucrarnos, estar siempre en esa atención, porque cuando nosotros nos hacemos conscientes, estamos en atención, y cuando nosotros nos ponemos en estado de atención, estamos en un estado de conciencia, y esto automáticamente nos vuelve a llevar al origen, al punto de partida. Y estar en atención plena es una de las formas de regresar al origen, de volver a esa deidad, a ese estado de pulcritud, a ese estado de magnificencia. Cuando nosotros estamos atentos a lo que está ocurriendo, cuando estamos en estado de presencia, no nos preocupa el futuro, no nos afecta el pasado. Simplemente vivimos y aceptamos lo que esté ocurriendo, con la convicción, la certeza absoluta de que es lo mejor para nosotros. Cuando estamos en atención plena, todo lo que nos ocurra, sea bueno o calificado como bueno o sea calificado como malo por nosotros mismos, porque nosotros mismos somos los que calificamos nuestras situaciones como buenas o como malas. ¿Ok? De acuerdo a nuestras creencias, de acuerdo a nuestros sentimientos y emociones. Somos los que calificamos estas situaciones, estas vivencias que tenemos como buenas o como malas. Cuando nosotros estamos experimentando cada una de las cosas que vivimos, si estamos en atención plena y si son cosas que no nos agradan, son cosas que calificamos como problemas, la única forma de nosotros experimentar o de encontrar soluciones es estando atentos, estando presentes e involucrados en esa situación, no escapando hacia el futuro pensando que va a suceder, no retrocediendo al pasado con nostalgia y sufriendo por lo que ocurrió. No, tenemos que estar en atención plena, en el aquí y en el ahora, para poder obtener las herramientas necesarias para proceder, para solucionar lo que nos esté ocurriendo en ese momento. De ninguna manera vamos a obtener respuestas, de ninguna manera vamos a tener soluciones si estamos al margen, si estamos de espaldas a lo que está sucediendo, si nos hacemos los tontos, los locos y miramos hacia el futuro o miramos hacia el pasado. No, si estamos en estado de presencia, ténganlo por seguro que las herramientas, las ideas, la intuición nos va a llegar de una manera clara para nosotros solucionar todo lo que nos esté ocurriendo. Entonces, estar presentes, estar en atención plena, es la única forma o una de las formas en las cuales podemos regresar al origen, regresar a nosotros mismos y obtener
toda esa sabiduría, todas esas herramientas, todas esas facultades para proceder a todo lo que nos ocurra. Y volvemos a la intuición. La intuición es lo que llaman muchos el sexto sentido. Y yo diría que no es el sexto sentido, sino que es nuestro sentido. Es la unión de todos esos sentidos. Porque para intuir debemos involucrarnos todos nuestros sentidos, tanto físicos como nuestros sentidos sutiles. Esa intuición no es más que el tercer ojo, el estado de conciencia plena que todos somos y que todos tenemos. Esa visión que nosotros queremos tener para expandirnos, para saber que hay más allá y que todos tenemos más o mayor o menormente desarrollada. Muchos dicen que las mujeres lo tienen más agudizado, pero yo conozco muchos hombres que también son muy intuitivos y realmente esa intuición y ese sentido del saber con certeza y sin ninguna duda lo tenemos todos los seres, todas las personas. Los animales lo tienen de una manera más primitiva o diferente, como es el instinto animal, pero ellos sí lo ponen en práctica, no dudan en ningún momento de su instinto. Ellos saben cuando están enfermos y a cuál planta deben acudir para ellos sanarse, para estar mejor. Y acuden de manera indudable, acuden a esa planta y se sanan, se salvan de ese sufrimiento, de ese malestar que tienen. Entonces, la intuición nuevamente nos retorna, nos lleva al hogar. ¿Por qué? Porque la intuición ese es el estado del ser, el de saber, sin ninguna duda, de manera inequívoca e irrevocable, lo que sabemos que es la realidad. ¿Ok? La intuición es una muestra también de esa magnanimidad, de esa sabiduría intrínseca que todos somos, que todos contenemos y a la que todos retornamos cuando nos volvemos a nosotros mismos. La intuición. Alinear la mente con el corazón. ¿Ok? Alinear la mente con el corazón es también una forma de volver, de regresar a nosotros mismos. Se dice que todo es mente, que hay una inteligencia suprema en todo. Y la inteligencia suprema es la divina conciencia, la que nos creó, de la cual salimos. Y alinear la mente con el corazón es volver también al origen, volver, retornar a lo que somos. Porque cuando alineamos nuestra mente con el corazón, llegamos a nuestra inteligencia. La inteligencia no es más que una alineación de la mente y el corazón. Y eso nos lleva a un estado de conciencia. Y el estado de conciencia por resultado, por consiguiente, nos lleva al origen, a lo que somos. ¿Ok? Les he estado diciendo que regresemos al origen porque esta época que estamos viviendo, este momento histórico en el cual estamos, no solamente por la crisis de la pandemia del COVID-19, sino por todo lo que está sucediendo, por todos los eventos que se están suscitando a nivel mundial, nos indican que hay que hacer un viraje, que hay que hacer un retorno, que hay que volver a lo que realmente somos. ¿Ok? Y este tema de la séptima Conferencia Mundial de la Paz y de la Luz, que habla sobre el mundo que nos espera, nos está indicando que nosotros debemos, cada uno de nosotros, trabajar, hacer nuestra parte como individuos, pero también en forma colectiva, para que ese mundo se dé, para que se realice, para que ese mundo se haga real, traerlo a la manifestación. Y nosotros, cada uno de nosotros somos copartícipes, co-creadores de ese mundo
que nosotros soñamos y que anhelamos es un mundo que ya es, que ya está, es un mundo que existe, que simplemente debemos darle forma, traerlo aquí, precipitarlo ante nuestros ojos, traerlo a la manifestación, a la realidad colectiva. En cada uno de nosotros está ese mundo, está esa realidad. Solamente debemos hacerla carne, traerla a esta densidad y a esta dimensión. Y cuando nosotros realizamos esta serie de pasos, cuando alineamos la mente con el corazón, cuando nos dejamos llevar por nuestra intuición, cuando volvemos a nuestra niñez, a ese candor, cuando actuamos de manera equilibrada, cuando tenemos atención plena y absoluta, nos involucramos en lo que estamos haciendo, cuando hacemos todas estas cosas de las cuales yo le he hablado, ¿verdad? Estamos trayendo ese mundo a la manifestación, estamos yendo a nuestro origen. Nuestro origen es ese mundo, ese paraíso, ese Shambhala, ese estado de nirvana que nosotros todo el tiempo escuchamos en las diferentes corrientes religiosas de Oriente y de Occidente. Es ese mundo que nosotros queremos. Siempre es lo mismo, siempre es la misma idea de volvernos y de regresar a ese mundo, a ese punto de partida. Y el amor, siempre el amor. Sabemos que el amor es la fuerza que todo lo mueve, que todo lo contiene, que todos somos amor, que Dios es amor absoluto, ¿verdad? También en la palabra de la Biblia se menciona que Dios es amor, ¿ok? Y cuando nosotros nos proyectamos hacia esa vibración del amor, hacia esa energía que todo lo mueve y todo lo contiene, estamos volviendo al origen, estamos retornando al hogar. El amor es una fuerza cohesiva que todo lo une, que todo lo, lo contiene. Es esa fuerza en la cual nosotros todos vamos a hacer y a permanecer cuando nosotros lleguemos a ese estado de conciencia, de vivir en armonía, de vivir en equilibrio, de estar en plena atención, de amar a nuestros semejantes, cuando nosotros amemos sin condiciones, cuando amemos a todos y a todo por igual, sin esperar nada a cambio, cuando nosotros ya nos deslastramos de todo eso que nos han introyectado, que nos han dicho desde que nacemos, de que estamos separados, cuando ya sintamos, viviremos en la idea y en la realidad de que somos unidad, de que somos amor absoluto, nosotros regresamos automáticamente al origen, a nuestra verdad. Y finalmente les quiero hablar de la era dorada, el cinturón fotónico. La era dorada y el cinturón fotónico es la era por la cual estamos nosotros atravesando. Sabemos que la Tierra, el planeta Tierra, Unimesha, esta esfera, está ya introducida en ese cinturón radiante que hace tránsito cada 6.000 años nuestro planeta. Y ese tránsito por el cual estamos atravesando nosotros como esfera, como humanidad, nos está trayendo esa luz que necesitamos, esa luz necesaria, ese despertar de conciencia que nosotros requerimos para elevarnos, no solo como individualidades, como personas, sino como planeta, como esfera, ¿ok? Porque la esfera como un ser totalmente consciente y evolucionario también asciende, también evoluciona, también progresa. Todos y cada uno de los cuerpos celestes y las humanidades que allí habitan pasan por una serie de tránsitos y graduaciones vibratorias que los llevan a un progreso, que los llevan a otro estatus en el cosmos conciencial,
todo, absolutamente todo, en lo micro y en lo macro, cumple la misma función, realiza el mismo recorrido. Y nosotros, en este momento, en la era dorada, en que estamos atravesando el cinturón fotónico, estamos despertando. Y es por ello que nosotros vemos ahora todo este colapso de estructuras, de caída de paradigmas, de creencias, porque nosotros estamos entrando en una era de sabiduría, de darnos cuenta. Y ya esto es algo inevitable e irrevocable. No podemos evitarlo, no podemos negarlo. Está allí. Y quienes lo nieguen, lo hacen quizás por miedo o quizás porque no le dan la importancia que debieran darle. Pero sí sabemos todos estamos siendo arropados, bañados y influenciados por esta luz. ¿Ok? Cuando nosotros decimos que estamos retornando al hogar, que estamos volviendo a ese punto de partida, es porque estamos cumpliendo un ciclo. Y esta llegada al cinturón de fotones, esta entrada que ya ocurrió desde el 2012, nos hace mirar, nos hace retornar, nos hace volver a esa fuente de la que todos somos y de la que todos partimos. Y partimos con la única finalidad de aprender, de evolucionar y de progresar. ¿Ok? No para retroceder, no para involucionar. Eso ya lo dije que no existe. No es. En los universos la única ley o la ley más fundamental es el progreso, la evolución. Y bueno, con esto culmino esta exposición y bueno, si quisiera que interactuáramos, que me hicieran todas esas preguntas que tienen por allí pendientes de cada una de las cosas que he explicado y si tienen algo que aportar a lo que ya dije, sería de mucha importancia para mí, sería de mucho agrado, por cuanto así como yo les estoy exponiendo esto que tengo, me gustaría también que ustedes me aportaran a mí, porque se trata de un feedback, un compartir de saberes, de ideas. ¿Ok? Yo les estoy compartiendo lo que yo tengo, lo que yo sé, y es chévere, es bonito que ustedes también me aporten a mí, no solamente de preguntarme algo que tengan por allí, alguna interrogante, una duda. También me gustaría que me dijeran y me aportaran ustedes a mí algo, y si tienen alguna idea con respecto a lo que ya les mencioné. Así que, bueno, les dejo un espacio para que hagan sus preguntas, para que analizando todo lo que ya les expuse, lleguen a una conclusión y me hagan las preguntas que a bien ustedes tengan a hacerme. Les mando un abrazo y un beso y muy complacida y muy conmovida y muy feliz de haberles compartido todo esto para su provecho y beneficio. Un abrazo. Bueno, espero que hayáis disfrutado todos, hayamos disfrutado todos, como así ha sido, siempre brillante Nara con sus exposiciones, sus ponencias. La verdad es que es enriquecedor escuchar siempre a Nara, aprendemos muchísimo y esta ponencia seguro que deja huella en cada uno de nosotros y siempre para bien y para ir a brillar y a nuestro interior siempre y buscar pues esa unicidad o esa divinidad que nos conecta a todos, ¿verdad? Así que vamos a dar por finalizada esta ponencia, no sin antes agradecerles a todos su asistencia, su disposición, su tiempo, su cariño. Muchísimas gracias. Hasta siempre.